pueblo se rebeló y dice: no queremos más sacerdotes que nos dirijan, queremos un rey. Y entonces Dios le advirtió sobre el asunto de lo que significaba tener rey. Y le dijo: bueno, el rey le va a quitar sus hijos para la guerra, y le va a quitar impuestos, y le va a hacer esto, y le va a hacer aquello. Y eso no importa, queremos rey. Y Dios le puso rey. Y le pusieron a Saúl como rey. Y entró muy bien. Pero después se echó a perder. Porque Dios lo mandó a una misión delicada. Lo mandó a destruir a Abimelech, a uno de los reyes que resistió a Israel cuando cruzaba el desierto, que se le atravesó en el camino para hacerle guerra. Y Dios le dijo a Moisés: anota en el libro de la memoria lo que está pasando hoy aquí, que este rey yo pelearé y lo quitaré de la faz de la tierra, le dijo el Señor a Moisés. Y fue anotado en el libro de la memoria que un día Dios iba a vengar al pueblo por esa resistencia que le hizo el rey Abimelech. Lo cierto fue que el sacerdote le encomendó a Saúl: ve y destruye a Abimelech, destruye esa ciudad, que no quede nada, porque Dios le había dicho que no tenía que quedar nada. Y fue para allá Saúl con el mandato de Dios a destruir esa ciudad que un día habían resistido al pueblo de Dios, que se le habían atravesado en el camino para hacerle guerra. Claro, algunas personas dicen: oye, ¿qué Dios tan malo tienen ustedes? ¿Cómo es posible que manda a destruir una ciudad entera con todo? Mire, cuando Dios envía a destruir algo, es porque eso no sirve ya. Es que no hay remedio. Fíjese usted que Dios iba a perdonar a las ciudades de Sodoma y Gomorra si hubieran habido ahí 20 justos, 10 personas justos. Dios la hubiera perdonado, pero no había, hermano. Eso era un desastre. Y si usted lee la Biblia se dará cuenta que esos pueblos que Dios mandaba a destruir, eso era un desastre, un enredo de sexo. Esa gente se juntaban con animales, se acostaban hijo con padre, padre con hijo, hermano, tío, hombre con hombre, sacrificaban. Bueno, un verdadero desastre. Y por eso Dios tenía que mandar a destruir totalmente esas naciones. Y Dios le encomendó a Saúl que destruyera esa ciudad con el rey Abimelech y su gente, que no quedara nada. Y salieron a obedecer la palabra de Dios. Pero en el regreso después de la batalla, va Samuel, el sacerdote de Dios, a encontrarlo y empieza a hablar con Saúl. Y cuando está hablando con él, le dice el sacerdote: oye, Saúl, ¿qué es eso que yo estoy escuchando por ahí? Así como bramidos y asuntos de ovejas y de vacas. ¿Qué es eso, chico? ¿Qué es eso que viene por ahí? Y entonces Saúl le dice: bueno, es que nos trajimos lo más gordo, lo más bonito de la ciudad. Ahí las ovejas más gordas y las vacas más gordas y los animales bien engordados para sacrificarlo. Y entonces no le gustó el asunto al sacerdote. Y también se habían traído al rey. No lo mataron, sino que lo trajeron. Y no le gustó el asunto al sacerdote, a Samuel. Y entonces ahí es donde Samuel le expresa a Saúl. Y le dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer la palabra de Dios es mejor que el sacrificio. Porque cuando uno obedece la palabra de Dios, de ahí tiene bendición. De ahí trae bendición. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y si uno cumple la palabra de Dios, por eso es que Dios quiere que uno cumpla, que el hombre guarde la palabra. ¿Por qué? Porque esa trae bendición. Pero
la mala vida. Y por eso de Dios, mi hermano, es la bendición, y Dios quiere que nosotros guardemos su palabra. Es mejor la obediencia que el sacrificio. ¿Por qué es mejor la obediencia que el sacrificio? De nada a mí me sirve llorar aquí en el altar de Dios. Y lloro y lloro, y de aquello lloro y lloro. Y después, cuando yo me enfrento a mi vida, cuando yo tengo que reaccionar como cristiano, entonces reacciono como impío. ¿De qué me sirve entonces la lágrima que yo derramé aquí en el altar de Dios? ¿De qué me sirve decirle a Dios, Señor, yo te serviré y andaré en tu voluntad, y aquello y lo otro? Y después, cuando nos encontramos en el vivir diario, nos llevamos por delante al que sea, y pasamos por encima del que sea, y pasamos por encima del que sea, para obtener nuestras necesidades o las cosas que nosotros necesitamos, o metemos cualquier tipo de mentira. Entonces, ¿de qué sirve hablarle a Dios? ¿De qué sirve ese sacrificio? 2 o 3 horas de rodillas. Porque hay alguna persona, mi hermano, que para sentir más dolor, cuando van a orar, le ponen una piedra en el piso, o maíz seco, para arrodillarse así, sentir como sacrificio. Ya el Cristo hizo el sacrificio. Ahora Dios lo que quiere de nosotros es la obediencia de su palabra. Y esa es la parte más difícil. Porque hay mucha gente que quiere, con una semana de ayuno, quieren tapar malicia. Hay muchas personas, mi hermano, que tienen las cosas de Dios como un sacrificio, mi hermano, increíble, para tapar las malicias muchas veces, para tapar los pecados y para tapar muchas cosas. Hay personas que se dedican a ayunar sin arreglar ante la vida, sin arreglar las cosas. Porque ¿de qué me sirve a mí una semana de ayuno y oración si yo odio a medio mundo? Si yo no paso a fulano, si yo no paso a sultano, si soy más hipócrita que un saludo de migración. ¿De qué me sirve a mí una semana de ayuno? ¿De qué me sirve a mí ahí sacrificado, apaleado, si después, mi hermano, la envidia me come vivo viendo el progreso del hermano? ¿De qué me sirve a mí el hablar bonito en muchos sacrificios, si cuando me toca enfrentarme a la vida no quiero cambiar las palabras, no quiero dejar a un lado las mentiras, no hago ningún esfuerzo para dejar los frutos de la carne? ¿De qué me sirve a mí decirle a Dios, yo te seguiré y te serviré? Y cuando Dios me dice, quítate esto y quítate aquello y quítate lo otro, no hacemos caso a ninguna especie. Es mejor la obediencia, es mejor andar quietecito y tranquilo, obedeciendo la palabra de Dios, que andar de mucho galardón y mucho aquello y mucho lo otro, y yo mucho a esto y mucho a aquello, y que no se le ve después el queso a la tortilla. Mejor es la obediencia que el sacrificio. Pero entonces Samuel le está diciendo a Saúl ese asunto, y Saúl, para esquivar un poco la responsabilidad, le dijo, es que me dejé persuadir por el pueblo. El pueblo quería que nos trajéramos los animales. Mire lo que significa el llevar una iglesia, hermano. Por eso que siempre el pastor queda mal y queda como el hombre malo. Mire lo que significa la responsabilidad del pastor, del ministro que está delante. Tiene que mantenerse firme, aunque el pueblo empiece a buscar otra cosa, aunque todo el pueblo le caiga encima. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Saúl se dejó persuadir por el pueblo, y porque se dejó persuadir y se dejó convencer por todos los demás. Por eso es que el pastor tiene que ser, mi hermano, duro por un lado y por otro lado suave. O necesita la flauta y necesita el callado también, el palo ese, para darle unos cuantos palos de vez en cuando a alguien que se quiere cruzar. Porque si el pastor se deja guiar por chismes y malicia y cuentecitos y cuenticos y aquello, mi hermano, entonces la iglesia, en vez de dirigirla a uno, la dirige todo el mundo. Y cada uno trae su opinión, y cada uno dice, eso hay que hacerlo así, y el otro, eso hay que hacerlo asado, y aquel, eso hay que hacerlo de esta manera. Y eso es un nudo y un enredo. Por eso es que el pastor tiene que mantenerse firme en las decisiones que toma y esperar que Dios lo apoye, porque el pastor es el que tiene la carga de la iglesia.
El pastor, mi hermano, es el que tiene la responsabilidad de todo. Y Dios le va a llamar y le va a pedir cuenta. Dios no llamó al pueblo cuando Saúl desobedeció. Fue y le dijo a Saúl que había desobedecido, porque Dios le da la orden a uno. Y entonces ese ministro tiene que comunicársela al pueblo. Y el ministro es el que lleva la responsabilidad de todo el pueblo. Y por eso hay que mantenerse firme. Yo nunca había tenido tantos enemigos sobre mi vida, hermano, sino desde que comenzamos a pastorear una iglesia. Ahora que pastoreamos una iglesia, yo tengo enemigos para regalar, para tirar para arriba, así. Enemigos a muerte. Porque cada uno que llega a la iglesia quiere dirigir la iglesia como le da la gana. Y resulta que se encuentra con la piedra y se le dice, eso no es así. Aquí hay una sola dirección. Esto es así, así y asado. Y si quieres estar aquí es así. Y si no, pues te puedes ir. Y entonces cuando se encuentra con ese choque, dice que uno es del diablo, que uno es aquello, que uno es un demonio, que uno no entiende. Pero a mí me interesa obedecer a Dios antes que a los hombres. Y a nosotros nos interesa obedecer a Dios antes que a los hombres. Es mejor la obediencia que el sacrificio. De nada valen 5 horas de oración si sabemos que estamos enojados con fulano, y si estamos enojados con la mujer, y si estamos enojados con la familia. ¿De qué sirven las 5 horas de oración? Es preferible ir a la señora, a la mujer, y decirle, muchacha, vamos a arreglar esto porque aquí esto no puede ser más. Y esto es más ventajoso, es más provechoso delante de Dios que las 5 horas de oración cuando están enojados el hombre y la mujer. Cuando en la casa no se puede vivir, de nada vale 5 horas de oración, una semana de ayuno. Es más fácil y es mejor delante de Dios arreglar las cosas en la familia, arreglar las cosas, y después, bueno, yo prefiero hacer 5 minutos de oración libre, gozoso, en armonía dentro de la casa, que estar 5 horas de rodillas y bravo con todo el mundo. Y ese es el detalle. Por eso es que a Dios le agrada más la obediencia. Porque hay gente que está enojado, hay gente que tiene un pecado, una carga encima, un clavo allá adentro, y oran y oran y oran, pero no sueltan la carga que están ahí. ¿Y de qué sirve ese sacrificio? Hay personas que llevan una tentación clavada en el corazón, y Dios sabe quién es, y todo lo sabe, y Dios conoce el asunto, pero ellos no la sueltan, sino que oran y oran, una oración global, pero no sueltan la carga, el pecado, el fruto de la carne que los tortura. Entonces, ¿de qué sirve la oración? ¿De qué sirve ese sacrificio? ¿De qué sirve todo ese asunto que estamos hablando? Es mejor arreglar las cosas primero, porque la Biblia dice, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve y reconcíliate primero. Arreglemos las cosas primero y después la oración será bien recibida. Porque Dios lo que quiere es la obediencia de nosotros. Dios lo que quiere, mi hermano, no es tanto el sacrificio, porque no hacemos nada con dejar de comer una semana o dejar de comer 2 semanas. Si a la hora que Dios nos dice, quítate esto, quítate aquello, no quitamos nada. Ven para allá, tampoco voy, haz esto y no lo hago. Y entonces, ¿qué sirve una semana de ayuno y oración? ¿Se dan cuenta que no vale la pena? Y así hay mucha gente. Quieren recibir la bendición de Dios por encima de todas esas cosas. Y quieren que Dios se agrade del sacrificio. Pero la Biblia dice que Dios no oye al pecador. El que confesare su pecado, ese prosperará. Pero el que lo encubre no va a progresar nunca. No hacemos nada, mi hermano, con esa semana, con ese sacrificio y con aquello, y torturándonos y los otros, si no aflojamos lo que llevamos dentro. No hacemos nada con puro hablar, si no, mi hermano, obedecemos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que es mejor ser obediente. Y después le dice, aparte de la obediencia, el prestar atención a lo que Dios quiere. Cuando estamos en la iglesia, hay que afinar el oído, porque no sabemos dónde Dios nos quiere. Y hay que tener el oído afinado, prestando atención a ver qué es lo que Dios quiere de nosotros. Si hay que quitarse eso, si hay que quitarse aquello, si hay que limpiarse allá, si hay que ir para este lado, porque Dios habla. ¿Cuántos creen que Dios habla? Claro, hay personas que creen que Dios habla por medio de marcianos y caballos voladores. Y cuando uno le está hablando al hombre y le dice que Dios te está hablando, la gente se ríe de esos detalles. Dios usa al hombre para hablar al hombre. Dios no usa fantasmas ni usa cosas raras.
Para eso tiene gente en este mundo suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Es mejor la obediencia, es preferible orar 5 minutos en armonía en nuestra casa, en la iglesia, que tener 10 horas de oración y todo el mundo enojado y enmaliciado. ¿De qué sirve a mí, mi hermano? Yo conozco gente que oran 4 y 5 horas y están todo el tiempo con una trompa de